Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado La venida del Señor, fantasía o realidad. Y el texto que quiero utilizar, donde he extraído esta enseñanza, está en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, hasta el capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Dice la Biblia de la siguiente manera: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Amigos y hermanos, hablar de la venida del Señor Jesús y hablar de la vida eterna se ha convertido como en algo que no es relevante, pues estamos viviendo una época donde la gente le encanta es lo inmediato, ser inmediatista, moverse dentro de las cosas que aparentemente está viendo y está tocando. Pero cuando miramos las Sagradas Escrituras, encontramos que estos son doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Para muchos esto carece de sentido, y aún triste, que para muchos que dicen ser cristianos, pensar que el Señor viene les causa terror y hasta llegan a expresar la idea de que aún no venga. Cuando a la luz de la palabra de Dios, los cristianos ante la promesa de la venida del Señor debemos responder como nuestros hermanos del primer siglo. Como dice en el libro de Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Mirando el espíritu de la iglesia del primer siglo, estos hombres y mujeres convencidos de la fe, ellos se sostenían en esa claridad contundente de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la claridad de la vida eterna, de la claridad de la resurrección. Esto entonces era algo que para ellos era apasionante. Sin embargo, a través de la historia, esto como que ha venido disminuyendo al punto que no se ve como algo importante, como algo relevante, cuando la realidad bíblica es que el Señor viene. Frente a esta verdad encontramos las siguientes ideas en este pasaje de la Biblia. Una de ellas es el propósito de devolver a la iglesia la confianza de la vida eterna. Al observar uno el texto como tal, encuentra que el propósito del apóstol Pablo era ese: hacerle ver a la iglesia la realidad, y es que el Señor viene, y la realidad de que los muertos
en Cristo van a resucitar y que los cristianos van a ser transformados y que esperamos la venida del Señor. Así que en esta primera idea, el propósito es mostrar cómo el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, le está diciendo a la iglesia en Tesalónica sobre este punto fundamental, y es el propósito: devolver a la iglesia la confianza de que esto es real, de que es real esto que acabo de afirmar, la vida eterna, la venida del Señor y la resurrección de entre los muertos. Así que los cristianos apasionados del primer siglo, podríamos mencionar un poquito dentro de ese contexto histórico, se habían muerto y aparecieron ya otros hermanos, y frente a esa idea viene la preocupación, porque estos hermanos del primer siglo, apasionados por esta verdad, ellos convencidos, ellos vivieron esta vida y murieron bajo esa seguridad y esa convicción. Pero luego fueron llegando otros y tienen la preocupación, y la preocupación está en lo que el texto muestra. ¿Qué va a suceder con los hermanos que han muerto? Entonces el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, les responde o les enseña: los muertos en Cristo van a resucitar primero, confirmando con esto que la resurrección es un hecho bíblico. Así entonces se unen tres cosas muy interesantes: el Señor va a venir, hay resurrección y va a haber una vida eterna. Es una realidad, lo creemos porque es palabra de Dios y es parte de nuestra esperanza. La vida cristiana no es solo un comportamiento ético o un comportamiento moral o una grata comunión. No es solo esto. Y una de las preocupaciones que a veces nos asalta a nosotros los líderes cristianos es precisamente eso, ¿no? Como que la vida cristiana la estemos convirtiendo en algo visto solo desde este territorio humano. Entonces recibimos palabras, recibimos grandes enseñanzas, recibimos grandes mensajes, pero entonces no queremos movernos y nos da el terror de pensar en la muerte, nos da el terror de pensar que el Señor Jesús regresa, va a venir, y todo esto nos lleva como a vivir y a movernos inclusive entre las expectativas, pero muy humanas. Así que es una de las cosas que nosotros debemos aprovechar para poder trabajar muy seriamente estos principios. Nosotros creemos esto porque la palabra de Dios así lo confirma. Es parte de nuestra esperanza. La vida cristiana no solamente es una conducta de ciertos comportamientos agradables o una comunión, como mencioné ahora, una comunión bonita, fraterna, qué rico poder estar allí en ese medio tan sano, tan agradable. No, es importante que nosotros sustentemos nuestra vida en las doctrinas de orden, de trascendencia, en la cual somos invitados a movernos en estas verdades de Dios. Si nosotros no lo hacemos, nos estamos perdiendo de algo espectacular, de algo real. Es que el cristianismo se establece bajo ese argumento, se establece bajo esa gran realidad, y a través de todos los tiempos ha sido algo que es fundamental en la vida de todos los hombres y las mujeres de Dios. Frente a esa idea entonces nos surge otra inquietud, y es ¿por qué la expectativa de la vida eterna ha perdido sentido? Hermanos y amigos, podríamos decir que estamos seducidos por lo inmediato. Estamos seducidos por lo efímero. Creamos falsas expectativas constantemente. Sin embargo, aunque nosotros los seres humanos o la gente se está moviendo frente a esas condiciones, seducidos por cada una de estas condiciones que acabé de mencionar,
Sin embargo, la gente vive en las frustraciones porque las cosas no les llegan como ellos tenían pensado. Pero a pesar de que constantemente se estén viviendo frustraciones, la gente tiene una tendencia como a recrear nuevas expectativas y toda la vida se está pasando de recrear nuevas expectativas y puede ser que lleguen unas, otras no lleguen, y así que la tendencia es a movernos dentro de esas condiciones inmediatistas, de las cosas efímeras, de las cosas temporales, de los apegos. Hemos perdido la capacidad de la trascendencia, hemos perdido la capacidad de la espiritualidad, hemos perdido la capacidad que esos hombres de Dios a través de la historia, y aún hombres de Dios en la actualidad y mujeres de Dios en la actualidad, están convencidos que se están moviendo en esos territorios más allá de la razón, más allá de la lógica. Esto entonces lleva a la gente a vivir de cualquier forma. Si la gente no tiene esa expectativa de la vida eterna, de la resurrección, del encuentro con el Señor, si esto no está en las expectativas de la vida de la gente, entonces la gente, amigos y hermanos, vive de cualquier manera. Se cree más fácil a la mentira que a la verdad. Por lo tanto, se pierde el respeto por lo sagrado. Se pierde el respeto por su propia vida. Se pierde el respeto por la vida de otras personas. Y así nos está sucediendo. Hay una condición de impiedad terrible. Fácilmente entonces se le canta a Dios, pero se vive de cualquier forma. Se escucha un mensaje, pero se vive de cualquier manera. Y así se nos está pasando la vida, cuando el propósito es nosotros trabajar nuestra vida en función de todas esas condiciones o esas expectativas gloriosas que están para nuestra vida. El propósito del texto, como tal, cuando miramos, es devolver a la iglesia la confianza. Es decirle a los hermanos, la resurrección, la venida del Señor y la vida eterna es una realidad. Pues en el versículo 13 así lo menciona: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Da una enseñanza de lo que va a suceder con los muertos. Y dice, nosotros tenemos esperanza. Esa es la idea. Tenemos esperanza contrario a aquellos que no la tienen por la falta de la claridad. Ese texto es bien interesante. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Como quien dice, se nos murió un ser querido y alguien bien ubicado espiritualmente, y entonces como quien dice se nos acabó todo porque ya de ahí no pasa nada más, cuando lo que el apóstol le está dejando ver a la iglesia es diciendo, no, tenga la esperanza y tenga la seguridad que esa mujer o que ese hombre que ha muerto, que estamos sepultando, tenga la seguridad que ese hombre, esa mujer se va a levantar de entre los muertos. Ese es el enunciado del cristianismo. Dentro de ese mismo orden, el versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si nuestro Señor Jesús resucitó, como lo enseña la palabra, como aprendimos también en los mensajes, en los días de Semana Santa, en unos mensajes contundentes, claros, acerca de la verdad bíblica de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso aquí está mencionando, si Él resucitó de entre los muertos, también nosotros vamos a resucitar. El verdadero cristiano entonces se mueve en esa convicción, en esa seguridad, en esa claridad. Por eso para nosotros los cristianos morir es dormir, porque un día nos levantaremos y estaremos con el Señor. Luego en el versículo 17 llama la atención. Dice la palabra de Dios, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Nos confirma
y nos confirma que la venida del Señor es un hecho real y que los que estemos vivos seremos arrebatados o seremos transformados para estar con Él para siempre. Frente a todo esto, podríamos entonces afirmar que la necesidad de estar en Él para movernos en esta esperanza es fundamental, que esto es clave, esto es algo contundente dentro de lo que es el creer en la vida cristiana, el movernos en los territorios de la fe, el movernos en los territorios sagrados, en los territorios espirituales. Un cristiano entonces tiene esta expectativa. Y esa expectativa, él tiene esa plena seguridad, esa plena convicción. Y es que el Señor va a venir. Y tiene esa seguridad también, como dice la palabra de Dios y como lo expresaba el apóstol Pablo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, lo que enseña la Biblia, en el libro de 2 Corintios, el apóstol Pablo inspirado lo está planteando de esa forma. Se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Cuando uno mira estos pasajes de la palabra, uno descubre que la intención es mostrar a un hombre tan convencido o a un pueblo tan convencido de toda esta gran verdad que esto impacta muchísimo. Esto nos debe producir una gran alegría, una tremenda esperanza. Saber que esto es una verdad, pues la Sagrada Escritura así lo confirma. Amigos, hermanos, esto no es un cuento. Esto es una gran verdad. Y este es un gran sentido de la vida cristiana. No solamente es escuchar ciertas cosas, no solamente es reunirnos y estar en una comunión bonita, es vivir convencidos de esta gran verdad, es movernos en esta convicción por encima de todas las cosas que existan en esta vida secular. Para que esto se convierta en una gran esperanza, es necesario tomar una decisión radical en nuestras vidas. Y es entregar nuestra vida al Señor. Es ajustar mi vida en los caminos de Dios. Es dejarme tratar por los dichos de Dios. Por eso esa es la invitación, para que tomemos esa decisión y que podamos entender y descubrir que esto es lo que necesita nuestra vida. Que nosotros tengamos una esperanza sobrenatural y que nos movamos dentro de ese territorio, en esa convicción y en esa claridad. Que dejemos de ser tan inmanentes, que dejemos de movernos en lo temporal, que dejemos de movernos en los apegos de este mundo, que con el uso se van acabando. Por favor, es hora de nosotros trabajar nuestra vida en cosas de trascendencia, en cosas de la invitación que nos hace nuestro Dios de una forma real. Ese es el sentido y por eso le invito a que se tomen decisiones. En conclusión, podría decir que la venida de nuestro Señor es una esperanza purificadora, porque nos lleva a entender que cada día debemos estar depurando nuestra vida de situaciones que no tienen sentido, de situaciones que cada día vamos comprendiendo que no tiene relevancia en nuestra vida, que lo más relevante es creerle a nuestro Dios, que lo más relevante es creerle a la palabra y por lo tanto vamos purificando nuestra vida, vamos dejando tantas situaciones tan simples, cotidianas, cosas que no tienen presentación y entonces vamos trabajando, purificando nuestro ser. Otra conclusión podríamos decir que todo esto nos lleva a caminar, es decir, vivir. O sea, los creyentes debemos vivir a la luz de esta esperanza, de la esperanza de que el Señor va a venir, que un día nos vamos a encontrar con Él, que vamos a estar en la vida eterna, que esto debe ser una experiencia genial,
única, algo sorprendente, que es lo mejor, que es lo que nos merecemos como seres humanos. Además, podríamos decir que, en conclusión, que la venida de nuestro Señor es una esperanza que nos consuela. Es una esperanza que nos consuela en medio de cualquier situación complicada que estemos viviendo, situación difícil. Así que, mis hermanos, como dice la palabra, alentaos los unos a los otros con esta esperanza, con esta promesa tan grande que tenemos de parte de nuestro Dios, que la palabra nos está diciendo. Mis hermanos y amigos, consagrémonos a Él, entreguemos nuestra vida al Señor, consagrémonos totalmente, no esperemos más, no dilatemos más las cosas, no nos entretengamos en las cosas que no tienen sentido. Por favor, es la hora de consagrarnos. Recuerde que la iglesia estamos abiertos para ayudarles en un proceso salvador. Es para el bienestar de su vida. Soberano Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias por este espacio. Gracias porque tú nos edificas, porque tú nos orientas de una manera especial. Padre eterno, en este momento pido por tu iglesia, pido por todas las personas que están escuchando esta palabra, que hayan decisiones radicales para consagrarnos delante de tu presencia, ante la expectativa y las promesas tan grandes que tenemos. Padre Celestial, estamos muy bien en tus manos. Estamos muy bien creyendo en lo que tu palabra nos enseña, que nuestro Salvador viene, que hay una resurrección, que hay una vida eterna. Gracias por algo tan trascendente. Padre eterno, coloco a tu pueblo delante de tu presencia y pido para que haya sensibilidad para consagrarnos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén.